Mi sesión va un poco de otoscopia y bueno, la he llevado como esa gran desconocida porque cuando llegué aquí no había hecho más de 2 o 3 otoscopias y pues para mí era un poco un caballo de batalla, entonces me pareció interesante hacer una sesión sobre esto. Quería matizar antes de empezar que la sesión no va enfocada a tratamientos ni a etiopatogenia ni nada parecido, es simplemente una sesión de cómo hacer una buena otoscopia, cuáles son los requisitos y un poco de las 3 o 4 puntos diagnósticos que nos permitan diferenciar entre patologías de las diferentes partes del conducto otológico. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, la he dividido de la siguiente forma: una parte anatómica, un poco de recuerdo, una parte que habla sobre otoscopio y otoscopio, cómo hacer una buena otoscopia, cómo utilizar bien el otoscopio, una parte de técnica y luego una parte de los diferentes tipos de patologías por el oído externo, oído medio y tímpano. Hablando un poco por la anatomía del oído externo, el central pabellón, tenemos una serie de zonas, esta zona aquí se llama heli, anti-heli, la zona de la concha, luego tenemos aquí una lobulación anterior que se llama trago, una lobulación posterior que se llama antitrago y el lóbulo inferior de la oreja. En cuanto al conducto auditivo externo, hay que distinguir 2 grandes porciones, una primera porción que es la porción más bien cartilaginosa, membranosa, y una segunda porción que es la porción ósea. Esta distinción a priori es interesante a la hora de hacer la otoscopia porque la otoscopia debe entrar hasta la porción ósea, no sobrepasarla y en ningún momento quedarse por aquí delante en la porción cartilaginosa porque entonces no podríamos distinguir correctamente las estructuras del tímpano. En cuanto a la membrana timpánica, esto es una membrana timpánica normal en la cual hay que distinguir una serie de estructuras, proceso lateral, mango, el umbus del martillo, una parte tensa que es esta parte de aquí abajo, en la cual la membrana timpánica es mucho más rígida. Eso es debido a que en la infancia, cuando se está formando y madurando el tímpano, es la época de mayor número de otitis externas medias y por tanto esa membrana tiene que aguantar más presión, entonces hace como una epitelización un poco más fuerte que la pars flácida. Esta pars flácida, que es la parte superior, con una zona aquí central que se llama ático, que es la zona donde debemos de buscar la patología coleccionatosa. Esto en cuanto a un tímpano normal, que es lo que deberíamos de ver, y luego en cuanto al oído medio. Pues ya he puesto una foto del oído medio, pero a la hora de tenerlo en la cabeza es mucho más sencillo el dibujo este. Aquí en la parte más lateral, esta parte que está descubierta, estaría la membrana timpánica y esto es lo que veríamos después. Tendríamos una membrana oval, un agujero oval, que es el que está afuera y donde estaría enganchado el estribo, la platina de estribo, una membrana, un agujero redondo, un promontorio que sería la percusión de la cóclea, del oído interno, unas cercillas mastoideas que servirían para la aireación junto con la trompa de Eustaquio que estaría en la parte anterior del oído medio. Y luego este músculo de aquí, que es un músculo interesante, que es el músculo que fija el estribo cuando hay un aumento de sonido, la platina de estribo a la membrana oval, evitando así traumatismos acústicos. El recuerdo anatómico ya está. Un poco la técnica otoscópica lo que busca es, en realidad es un complemento diagnóstico a la hora de explorar una posible patología otológica. Nos informa sobre todo de forma directa de patología del conducto auditivo externo y de membrana timpánica, y nos informa de manera indirecta el oído medio. No sustituye ninguno de los aspectos, o sea, no sustituye a la palpación ni a la inspección, es un complemento de la misma, y sobre todo tampoco sustituye la clínica. En cuanto al otoscopio, bueno, aquí quería hablar de las 2 grandes características que he encontrado en casi todas las revisiones que dicen que debe tener una buena otoscopia, un buen otoscopio y una buena otoscopia, que son la iluminación y el tamaño del diámetro especular, es decir, del conito este que enganchamos al otoscopio. En cuanto a la buena iluminación, incluso los otorrinos utilizan muchas veces el espejo este que se ve en las fotos, que sirve para hacer un buen reflejo de la luz. Si no hay buena iluminación, nunca se va a tener una buena otoscopia. Y en cuanto al diámetro especular, es interesante saber que el diámetro del cono que debemos utilizar en el otoscopio debe ser el mayor que el conducto auditivo acepte, sin entrar en porción ósea del conducto auditivo externo, ya que si se nos queda muy corto no vamos a ver el tímpano, y si lo metemos hacia adentro podemos provocar lesiones e incluso hacer perforaciones timpánicas. Dicho esto, vamos a la técnica. La técnica hay que distinguir siempre entre adultos y niños, porque sobre todo el conducto auditivo externo no está situado de la misma forma en adultos y en niños. En el adulto el conducto está un poco más verticalizado hacia adelante y hacia abajo, mientras que el niño está mucho más horizontalizado. Eso hace que en la edad pediátrica sobre todo tengamos más patología como otitis media serosa y ototivaritis.
es mucho más frecuente en la trompa de Eustaquio, que también está más horizontalizada en niños, que haya transmisión entre vía digestiva y cavidad media. En cuanto a cómo se hace en el adulto, hay que hacer presión, hay que pinzar bien el pabellón auricular y tirar hacia arriba y hacia atrás para introducir el otoscopio de manera que entremos verticalizados hacia abajo para ver bien las estructuras. Una cosa importante es que siempre que hagamos una otoscopia tenemos que hacer la entrada por visualización directa. No podemos introducir el otoscopio y después observar, ya que si lo hacemos de esta forma podemos dañar algún tipo de estructura. Siempre entramos a la misma vez que observamos. En cuanto al niño, lo que se hace es se coge de aquí de la lobulación del pabellón y se tira hacia abajo. Esto es porque al estar el conducto mucho más horizontalizado, si lo hacemos así, entramos en una visión más directa y vamos a mejorar la venola linfática. Vamos a entrar ya a cada uno de los trayectos de patología. Primero vamos a ver un poco de patología del pabellón. Empezamos con pericondritis. La pericondritis en realidad es una inflamación, edema y dolor de toda la zona de Elis, anti-Elis. Muchas veces tiene punto de entrada, pero hay otras en las que no encontramos el punto de entrada. Es más frecuente encontrar el punto de entrada, tenemos antecedentes de arañazo, de algún pinsi o de algo así, y bueno, no es más que una reacción inflamatoria del pabellón auricular. Bueno, esto también es interesante decir que aunque pueden existir, es frecuente encontrar fiebre, el dolor, que es posiblemente el síntoma más característico de la pericondritis, y muchas veces tienen adenopatía acompañante. Aquí tenemos una pericondritis sin punto de entrada y ahí tenemos una con punto de entrada. Otra patología del pabellón auricular es el otomatoma, debido a traumatismo, provoca una concreción aquí serosa o hemorrágica debido a un traumatismo en el pabellón auricular, y cuando veáis esto siempre es fundamental derivarlo para su drenaje. El cartílago es una estructura que es muy sugestiva a la necrosis cuando hay una compresión durante un tiempo alargado, y esto es necesario drenar, poner cobertura antibiótica y hacer una buena compresión para que tenga una buena curación, ya que si no podemos provocar la típica oreja en coliflor, que es propia de sobre todo gente que hace lucha en tatami, gente que tiene reumatismo reiterado, y al final si no se drena esos hematomas acaba haciendo todo ese tipo de retracciones y demás en la oreja. Otra de las patologías de las que voy a hablar muy por encima es el herpes óptico, provocada por herpes zóster. Se produce en la zona de la concha auricular, y el dato característico es, bueno, inicialmente hay que tenerlo muy en cuenta porque si encontramos vesículas agrupadas sobre base eritematosa en concha auricular, puede no cursar inicialmente con un dolor muy franco, puede cursar simplemente con un malestar, una cierta febrícula, y es más en una segunda fase en la que aparece ese dolor lacinante, incluso la parálisis facial típica. Importante, hay una graduación en cuanto a los diferentes tipos de... Hay una graduación en cuanto al herpes sintomatológica, en la que lo dividen en 4 grandes grupos. El primer grupo, en el que solamente tendríamos esa vesiculación sobre base eritematosa; un segundo grupo en el que asocia la parálisis facial. Estos dos grupos serían los más frecuentes, y luego un tercer y cuarto grupo, sobre todo en gente mayor de 65 años y gente asociada a hipertensión arterial, en la que el herpes zóster ya sí provoca una hipoacusia que en muchos de los casos puede ser incluso final, y para que la tengan ya para el resto de la vida. Y el último cuarto grupo es cuando afecta para escanear bajo, sobre todo en vago y en glosofaringeos. Podemos ver incluso las vesiculaciones en pilares posteriores y mucosas iguales. Pero bueno, esta zona es la zona de Ramsay-Hunt, que no lo he dicho, es una zona que está inervada por el facial, y una rama facial que se llama temporo auricular. Y bueno, sobre todo, por lo que ya he dicho, es muy doloroso, la parálisis facial, la graduación, que es la que os he comentado, y estos serían los dos factores de riesgo más importantes, los grados más superiores del grado 3 y 4 que os he comentado. Patología del CAE, tenemos el tapón de cerebro, una de las patologías más frecuentes de ver. El paciente lo describe como una sensación de plenitud, un acúfeno, una autofonía, no suele ser excesivamente dolorosa. Y bueno, matizar sobre esto, siempre la temática de cuándo hacer una extracción del tapón y cuándo no hacerla. Una obstrucción parcial, siempre que nos permita ver el tímpano de manera íntegra, no es necesario hacer una extracción, mientras que si la
mientras que si la oclusión es total siempre habrá que hacer un reblandecimiento y una posterior extracción. Otra cosa interesante es que cuando no tengamos claro si hay una perforación timpánica detrás del tapón de cerumen, nunca hay que irrigar el conducto, ya que podría hacer una suelta al tapón e introducirse agua en el oído medio provocando una sobreinfección. Bueno, puede provocar una hipoacusia de transición que es autolimitada cuando saca el tapón. Muchas veces vemos tapones amarillos y muchas veces lo vemos marronazos. La diferencia entre uno y otro realmente se basa en dos grandes cosas: en el tipo de cerumen que hace el paciente y en el grado de oxidación que tiene ese cerumen. No quiere decir, aquí tengo una foto un poco más para adelante en la que se ve un tapón excesivamente rojo. No significa que este tapón esté hemorrágico, lo más seguro es que este tapón de cerumen sea que lleva mucho más tiempo de oxidación y por eso ese color. Bueno, esta patología la encontré haciendo una revisión en UpToDate, la nombraban 2 o 3 veces y no entraban mucho. No conseguí encontrar ninguna foto así que se viera muy bien y tuve que irme a una presentación que encontré en el Hospital Virgen del Rocío, en la que ponían la queratosis ocular o tapón epidémico como esto. Yo esto lo veo más como un colesteatoma con una perforación timpánica central, pero bueno, es la que ellos ponían y es la que he incluido, porque la otra era como, las otras que vaya a ver son cosas mucho más centradas. Simplemente esto hablar que el tapón, la queratosis ocular realmente es ante agresiones que se han producido en el CAE. Lo que hace el conducto auditivo externo es provocar una pequeña epitelización, sobre todo en pared posterior del CAE, de color blanquecina, y que puede incluso muchas veces tocar un poco y erosionar la pared posterior del conducto auditivo externo. Puede dar secreción, descamación, puede dar un poco de autolínea, pero en realidad estos cuadros son bastante autolimitados. Problema de esto, que nunca puedes saber cuándo es una patología colesteomatosa o una otitis externa necrotizante y cuándo es un tapón epidémico, por lo que la mayoría de ellos se suelen derivar para hacer un curetelaje y un análisis de ellos. Simplemente que tengáis en cuenta que no todas las patologías de carácter blanquecino en el conducto auditivo externo van a ser malignas, que también puede existir pues, esta revitalización del conducto. Bueno, estas son las otras 2 fotografías que he encontrado. Recuerdan mucho a un colesteatoma, pero aseguro que están sacadas de presentaciones de otorrino en las que ponen que es un tapón epidérmico. Cuerpos extraños, otra de las, bueno, también bastante frecuente, sobre todo en la edad pediátrica. Sobre todo, bueno, pueden tener los 2 tipos de sintomatología, o ser sintomatológicos, tener una otodinia, tener una sensación de ocupación, tener una sensación de acúfeno, pero también pueden ser totalmente asintomáticos. Hay veces que hacen compresión del vago, porque el conducto auditivo externo tiene una zona que está irrigada que está inervada por el vago y pueden provocar incluso tos y en cuanto al tratamiento antibiótico, ¿cuándo asociar tratamiento antibiótico? Esto es una pincelada muy rápida que me pareció interesante. Según lo que dice la revisión sistemática de la Cochrane, la última que encontré, es que solamente se debe asociar tratamiento antibiótico cuando encontramos lesiones que nos hagan pensar en que puede haber una posible sobreinfección secundaria. Si no hay lesiones no es necesario asociar antibiótico. Aquí tenemos cuerpo extraño, una hormiga y una perla de un pendiente. Miasis, esto me voy a pasar muy rápido. Lo nombraban en dos presentaciones. Aquí no era una patología frecuente, se daba sobre todo en África y en Sudamérica. Y bueno, realmente son larvas de mosca en conducto auditivo externo. Son heridas que, aun poniendo antibióticos, no resolvían de una forma muy rápida. Y nada, simplemente saber que muchas veces epitelizan por encima de donde están las larvas de la mosca y no se ven en una primera otoscopia, pero en otoscopias siguientes vemos el movimiento detrás de esta membrana, o incluso, bueno, sobre todo el tema es que le ponen tratamiento y que no mejora. Y bueno, uno de los datos clínicos característicos de esto es la sensación de movimiento dentro del oído. La paso muy rápida. ¿Vale? Otodinia, otorrea, sensación de movimiento y una hipoacusia de transmisión que por afectación a nivel de tímpano, ya que la infección puede empezar afuera pero tiende a ir hacia dentro del conducto auditivo externo. Aquí tenemos 2 más y bueno, otitis externa localizada. Esta es también una patología bastante frecuente y en realidad es una foliculitis dentro del conducto auditivo externo. No tiene una base eritematosa, a veces tiene esta vesícula musculosa en la parte externa, pero es una zona muy localizada, dolorosa sí, pero que tiende incluso a la autorresolución y la mayoría de las veces no es ni siquiera necesario un antibiótico.
El dolor espontáneo, otorrea, puede haber algún tipo de secreción, y hay que tener cuidado porque también es verdad que las que no resuelven pueden incluso provocar otitis externas difusas si no se trata de una manera correcta, sobre todo si tenemos una zona húmeda. El trago, esto es importante para distinguirla entre la otitis externa localizada y la difusa, y es que el trago es negativo en este. Otitis externa difusa aguda, está muy frecuente en verano, es una de las patologías más frecuentes asociadas al baño, a bañistas y a nadadores. Tenemos una fase primera en la que hay un eritema localizado, difuso en todo el conducto auditivo externo, trago positivo, y en una primera fase suele haber vesículas que cuando se rompen te dejan toda esa zona como descamativa y edematosas sin vesiculación. Una otitis externa difusa, sus vesículas, su eritema en todo el conducto auditivo externo. Hay veces que puedes ver incluso un eritema en la membrana timpánica, pero este tenía un coeficiente de probabilidad positivo muy bajo. Cuando lo buscamos realmente, tiene el coeficiente más alto el eritema difuso en toda eritema y dolor en todo el conducto auditivo externo. Bueno, aquí tenemos dos tipos una fase más vesiculosa y una fase más descamativa. Otitis externa maligna, esta es una patología derivativa asociada sobre todo a pacientes diabéticos, inmunodeprimidos y a ancianos. Afecta bastante a nivel sistémico al paciente. Tenemos una zona de granulación en pared posterior también de tímpano, de ahí que podemos también diferenciar con el tapón epidérmico que hemos comentado antes. Es una patología muy destructiva, se mete hacia mastoides, puede provocar mastoiditis. Es más, esta patología cuando ya te está dando, cuando presionas mastoides suele hacer un dolor a la palpación de mastoides, incluso de proceso petroso a nivel de temporal, y bueno, es una patología para derivar y para poner una cobertura antibiótica amplia. Muchas veces incluso necesita cirugía, muchas veces no, la gran mayoría de veces necesitará cirugía para extraer todo ese tejido de elongación posterior. Complicaciones, parálisis de pares faciales y destrucción de la mastoide. Aquí tenemos dos fotografías de la misma otitis externa maligna, vistas con diferente iluminación. Otitis externa cematosa, esto es muy propio de gente atópica y con mecanismos alérgicos. Realmente es como una otitis, hay que pensarla como una otitis externa difusa en la que no hay edema y no hay un dolor. Realmente lo único que tenemos es un fluido muy intenso por la descamación que se está provocando a nivel de todo el conducto auditivo externo. Y bueno, el sudor de descamación. En otorrinos se suelen tratar con corticoides, pero la mayoría de veces son cuadros también autorresoltivos. El prurito suele ser bilateral porque es una patología que es intrínseca a la atopía del individuo y pueden producirse infecciones. Aquella de ellos que parezca una otomicosis está sacada de una presentación del Puerta de Hierro de Madrid, también de otorrinolaringología, y realmente lo que vemos son los pelos, no son micelos de una infección micótica. Rápidamente y muy rápido hablar de dos patologías benignas del conducto auditivo externo, que son exoptosis y osteomas. La exoptosis es un crecimiento de la pared anterior y posterior del conducto auditivo externo, que es continuado, que es bastante más frecuente que la otra patología del osteoma, y que bueno, se ve el seguimiento continuo de la exploración otoscópica de este paciente, se ve como cada vez va creciendo más y más, ajustando el conducto auditivo externo y provocando hipoacusia de transmisión, puede provocar cierta descamación y cierta secreción. Aquí tenemos una exoptosis, que es una obstrucción prácticamente total del conducto auditivo externo, y aquí otra también. El osteoma, este crecimiento óseo también, este crecimiento puede ser desde muy autolimitado hasta crecer y obstruir totalmente el conducto auditivo externo. Eso es muy frecuente y suele ser más bien pequeño, pero bueno, también puede provocar todos esos acúfenos, toda esa hipoacusia de transmisión. Lo que vemos es una lesión muy localizada, que no tiene un crecimiento continuo, y que esto está muy asociada sobre todo a grandes vasalvistas y a gente que tiene mecanismos de descompresión. Lo asocian mucho a submarinistas, a gente que hace a aviadores y demás. Lo describen como una lesión reactiva a esos cambios de presión, una forma que tiene el conducto auditivo externo de protegerse. Otomicosis también es una de las patologías más frecuentes, y la distinción con la otitis externa difusa muchas veces, porque cursan de una forma muy similar, es que en la otomicosis no suele haber edema del conducto auditivo externo, lo que impera también es el prurito. Puede haber subsecreción, y lo que vemos sobre todo son exudados. Exudados con su hifa, con hifa y con esa bola algodonosa al final de la hifa.
Suelen tener plenitud erótica, pueden provocar también acúfenos y demás. Bien, esta última parte que he puesto, sudado dependiendo de etología, es que hay 3 grandes grupos etiológicos de otomicosis. En una de ellos tenemos la otomicosis por cándida, que posiblemente sea la más frecuente, en la cual tenemos este sudado con oso blanco, con tripa y al final ese botón blanquecino. Esta es por Aspergillus fumigatus, que se ven más bien como unas placas marronáceas. Y luego tenemos el Aspergillus niger, que sería como una otomicosis por cándida, pero en vez de ser exudados tan blancos, serían unos exudados más marronáceos, más oscuros. A nivel de tratamiento es indiferente, lo que pasa es que ciertas aspergillosis ópticas que tienen un tratamiento diferente porque no son reactivas a los fármacos, a los antifúngicos tópicos normales. Patología colesterematosa, como ya he dicho, asienta en ático, en paz plácida. Aunque nosotros la veamos muy pequeña, es una patología que tenemos que saber que es como un iceberg, es muy destructiva posteriormente. Y cuando hay varios vídeos que no quería meter porque si no se me acaba todavía, ¿no? Cuando ves la apertura posterior de un colectatoma, ves que realmente es una tumulación que se come mucho de la estructura posterior del oído medio. Y bueno, a tener en cuenta que es totalmente derivativo porque el tratamiento es quirúrgico y hay que extraerlo. Y una de las cosas características de esto es que, aunque el ático sí se lo come, hay una integridad de la membrana timpánica. Es una protrusión que vemos en la parte del ático. Suele ser unilateral, puede provocar olor fétido, puede provocar secreción y acúfeno y otorrina, dolor en oído. Bueno, esto también es interesante, está asociado a sinusitis y suele también asociar petrositis. Cuando colocamos el proceso petroso vemos que también existe dolor a la palpación. 2 colecteratomas. Meningitis bullosa, está muy propia de la infancia. Lo que tenemos son vesiculaciones con contenido hemorrágico de carácter timpánico pretimpánico, secundario casi siempre a catarros de vías altas. Cuando estas vesiculaciones se rompen pueden provocar un poco de otorrea, incluso otorragia, pero una otorragia muy en agua de lavar carne, muy autolimitada y que no tiene más trascendencia del contenido hemático que ha salido de aquí. Suelen ser bastante autolimitadas y la mayoría no necesitan tratamiento, excepto que veamos que pueden provocar una infección secundaria. Bueno, aquí tenemos diferentes grados de meningitis bullosa. Recordad sobre todo eso, que las vesiculaciones hemorrágicas frente a la otitis externa, que la vesiculación es más bien serosa. Meningitis crónica granular, esto lo paso muy rápido. Realmente, esto también lo encontré en Up to Date, que la nombraba en 2 ocasiones. Esto es un proceso secundario a procesos como otitis media aguda o otitis externa, en las que se produce una presión sobre la membrana timpánica que lo que produce es una revitalización a nivel timpánica de unas 4 a 6 semanas. Lo que tenemos es una pérdida de luminiscencia de la membrana timpánica, que es totalmente autorresolutiva y que no es más que la agresión, la forma de defenderse el tímpano es la agresión. Puede provocar toda una serie de sintomatología que es totalmente inespecífica. Vale, perforaciones timpánicas asociadas a traumatismo, asociadas a descompresiones y asociadas a iatrogenia. El lugar más frecuente de las perforaciones timpánicas es ante el inferior. Otra cosa interesante es que cuando son traumáticas, sobre todo por procesos descompresivos, el paciente nota como un plof y luego tiene sensación de mareo vertiginosa, tiene una cierta hipoacusia que también es resolutiva a la normalización del cuadro. Hay que evitar que haya una irrigación del oído y otra cosa que hay que evitar, que ahora mismo me estoy quedando un poco en blanco, vale, hay que evitar la irrigación. Bueno, y 8 de cada 9 perforaciones timpánicas, exceptuando que sean perforaciones totales, son totalmente autorresolutivas y solamente habría que aplicar tratamiento antibiótico cuando veamos que hay una posible sobreinfección. La mayoría de veces no es necesario tratamiento antibiótico. Uno de los tratamientos que tienen estas es el ciprofloxacino. El ciprofloxacino tiene como contraindicación que al ser una quinolona y afectar al ADN, disminuye, se supone que entonces el cierre de las perforaciones timpánicas estaría contraindicado. Hay una revisión de la Cochrane de 2010 que lo que expone es que expone que sí que es cierto que hay fármacos ototóxicos y que retrasan esta cicatrización de la membrana timpánica, pero
que sí es necesario utilizarlos porque pensamos que hay una pseudomonas que es muy sensible al ciprofloxacino. No hay ningún tipo de problema en utilizarlo siempre y cuando se informe al paciente y el tratamiento sea muy autolimitado. Es decir, el balance beneficio-riesgo nos puede hacer utilizar quinolona como profilaxis como tratamiento de esta patología. Si no hay perforación timpánica, se puede utilizar quinolonas, que es el tratamiento de elección. Aquí tenemos una perforación central y ahí tenemos una perforación más periférica y más pequeña. Timpanoesclerosis es una esclerosis de la membrana timpánica, como sabemos es bilateral, es una cosa que tiene una cierta carga genética y bueno, esta patología es interesante saber que tiene una asociación muy directa con el embarazo. En el embarazo empeoran muchísimo estas pacientes. La esclerosis puede ser tanto en placas como de manera difusa. Suele tener hipoacusia por pérdida de la flexibilidad del tímpano y puede también provocar secreción, otorrea y descamación. Aquí tenemos una timpanoesclerosis en placa y aquí una más difusa. Otitis media serosa, patología prácticamente de la adolescencia, primera infancia. Realmente es un problema por lo que hemos comentado antes, de la horizontalidad de la trompa del Eustaquio y de la inmadurez del oído medio y del sistema de aireación, y no es más que una retención de moco y de secreción en el oído medio, que lo que hace es protuir la membrana hacia adelante. Vemos este nivel hidroaéreo aquí y suelen ser cuadros autorresolutivos, suelen resolverse como máximo, según lo que decía Previt, en unas 12 semanas, unos 3 meses. Aún así, hay muchas veces que si en unos 3 meses no resuelve, se pueden haber hecho anteriormente pautas de antibióticos. Si a los 12 meses no ha resuelto, se puede hacer una nueva pauta de antibióticos, y si con esta no resuelve, se puede hacer un drenaje de la colección. Saber sobre todo que esta patología no impresiona de demasiado dolor en la adolescencia y en la infancia, es más una sensación de una pérdida de audición del niño, de un embotamiento, y eso. Bueno, sí, y que a la neumatización del tímpano, a la instalación de aire, hace burbujas detrás de la membrana timpánica. Estas son las burbujas y ahí tenemos otitis media serosa. Ototubaritis sería el otro gran proceso por inmadurez de la trompa de Eustaquio. Aquí hay un cierre, una falta de aireación, pero en la cual no queda retenido moco, por lo tanto hay una retracción. Hay que tener cuidado con la cronicidad de estas lesiones, porque la cronicidad de estas lesiones puede llevar a patología colectomatosa. En esta tenemos exactamente lo mismo, esa sensación de pérdida de autofonía. Vemos sobre todo a nivel otológico este mango del martillo tan marcado, se observan muy bien las estructuras y estas retracciones. Es muy importante ver siempre la periferia en estas lesiones, sobre todo para descartar esa cronicidad que hemos comentado antes. Vale. Otitis media no supurada, ya no queda nada más que la otitis media. La otitis media no supurada, aquí también una patología muy frecuente en adolescencia y primera infancia. Los grandes datos de gravedad aquí serían fiebre mayor de 39 y una clínica sistémica asociada. El coeficiente de probabilidad positivo más alto que he encontrado ha sido el del abombamiento de la membrana timpánica, para que veáis la importancia de la endoscopia aquí, que tiene un coeficiente de probabilidad positivo del 51%. El segundo, que es que el niño o el adolescente se lleve la mano al oído, que ronda el torno del 25%. Y luego, por ejemplo, la rojez de la membrana timpánica solamente llega al 7 al 8%, por lo que veáis que el abombamiento timpánico es el signo más característico de esta patología. Saber que tiene un dolor, el trago es negativo, y bueno, ese dolor es el característico en cuanto a la clínica, ya que cuando ese dolor desaparece, pues, hablamos de una otitis externa supurada. Lo más seguro es que haya hecho una perforación timpánica y todo ese contenido esté saliendo. Una otorrea, importante eso, está muy localizada y no hay otorrea hasta que no se produce la supuración. Ese es el coeficiente de probabilidad positivo del abombamiento de la membrana timpánica. Aquí tenemos dos abombamientos de la membrana. Veis que aquí están eritematosas las dos, pero vuelvo a repetir, no siempre tienen que estar eritematosas, no es lo más característico de esta patología. Sería dolor y abombamiento timpánico.
La otitis externa supurada, aquí ya el dolor desaparece totalmente y lo que tenemos es una secreción con una perforación a nivel de la membrana timpánica que suele estar casi siempre también en polo anterior inferior. Recordar, bueno, que se aparece ya. Aquí tenemos dos perforaciones, estas suelen revitalizar solas, suelen hacer primero una pequeña revitalización que se desprende y posteriormente ya quedar el tímpano íntegro. Y por último la otitis media crónica. La otitis media crónica es una destrucción debido a otitis media aguda reiterada una tras otra que produce por una falta de cierre de la membrana timpánica a largo plazo, cursa con otorrea, cursa con esa sensación de salida de líquido, no suele ser demasiado dolorosa aunque puede asociar a otodinia. Y bueno, en estos pacientes sobre todo evitar la sobreinfección y muchas veces derivar para hacer las meningoplastias porque no suelen cerrar solas por las retracciones que hacen. Y nada, el tiempo para hablar de otitis media crónica son 6 semanas, a partir de 6 semanas podemos hablar de otitis media crónica. Y en cuanto a los antibióticos, vuelta a lo mismo, solamente existe indicación de pauta antibiótica si tenemos sospecha de que pueda haber una sobreinfección. De otitis media crónica y para Te voy a dejar ya tomar nosotros como pobre Paco, has hecho 3 en una. Creo que uno de los grandes problemas de la otoscopia cuando uno es médico poco experto, cuando está aprendiendo, es que uno espera ver las imágenes que aparecen en los libros. El problema es que las imágenes que aparecen en los libros no están tomadas con otoscopio, están tomadas con otomicroscopio. Tú nunca ves todo eso. En los niños es prácticamente imposible ver todo el tímpano de una vez. Tienes que andar moviendo para reconocer las estructuras. Incluso nos encontramos con el problema de que muchas veces los espéculos que tenemos, el estrecho es raro, pero hay que tener cuidado de no utilizarlo en un niño mayor porque te vas para adentro, y el ancho es demasiado corto, y a veces es complicado el ver el secreto básico de la otoscopia, especialmente en la infancia, es: si no reconoces estructuras timpánicas, no puedes estar seguro de que lo que estás mirando es el tímpano. Y en los niños con harta frecuencia lo que estás mirando es la pared posterior del conducto. Entonces, o sea, hay que empecinarse y mover el otoscopio y la oreja del niño hasta que reconozcas alguna estructura inequívocamente timpánica. Sea el reflejo luminoso, sea el mango del martillo, la apófisis corta, etc. Pero tienes que reconocer algo del tímpano, si no, no estás seguro de que estás viendo el tímpano. Y no sé, alguna cosa más es en la otitis media serosa es la situación normal después de una otitis media aguda, de tal forma que no se considera como una entidad propia, una otitis media con efusión, que es el nombre actual, hasta que no han pasado un mínimo de 3 semanas, y hay quien habla de más tiempo. Una cosa que se me ha olvidado decir es que a la hora de realizar la otoscopia siempre hay que poner el dorso de la mano en la mejilla del paciente para evitar movimientos con la cabeza, para evitar la impactación precisamente, que no lo he comentado, que es más importante la técnica de coger el otoscopio y el pabellón y moverte con esta mano y con la tensión del pabellón que realmente introducir mucho el cono o quedarte muy fuera. Y que esta mano, el dorso de la mano, lo decía muchísimo en las revisiones del PREVID, que el dorso de la mano era súper importante ponerlo aquí para evitar los movimientos, sobre todo en niños, porque cuando hacen el giro te puede impactar totalmente la membrana timpánica. Una primera observación: en niños no haces nunca otoscopia con el niño sentado, el niño tumbado, por muy bien que se porte, tumbado. Y 2, en niños muy pequeños, una forma útil de inmovilizarlos es tumbado boca abajo y con el brazo
del lado que estás mirando, extendido completamente. Cabeza así y el brazo extendido completamente. De esta forma, habitualmente el niño tiene mucho más difícil el moverse, el levantarse y el hacer daño. Y aunque no sea daño, el dificultarte la otoscopia, que eso de la otoscopia móvil es complicado. Hay que hacer una llave de ayuda. Y si no, pues el pie. La verdad es que hablar de la fotoscopia, de la otitis media, pues sería un mundo y dedicarle varias sesiones. De todas formas, yo quisiera hacer dos comentarios. Primero, yo creo que no hay ninguna observación no hay ninguna exploración que depende más de la interpretación de cada uno que la otoscopia. Si nosotros asomamos a un tímpano y cada uno miramos, cada uno seguro que interpretamos una cosa diferente. Estoy plenamente seguro. Porque hay niños que tienen su otitis media, que yo miro y digo, aquí no veo nada. Hay niños que los han tratado de una otitis media porque el que lo ha visto a las 4 de la mañana, un niño que llora y que no sabe cómo etiquetarlo, y dicho, pues nada, pues esto es el oído y digo que tiene una otitis media, o múltiples circunstancias. Así que aparte de la dificultad de la exploración, el sí mismo, tal que tiene. Pero Pepe, el manejo de la otitis media depende tanto, es más un problema de diagnóstico, claro, no ya de tratamiento, porque eso a veces no hay que hacer nada, es un problema de diagnóstico, de saber interpretarlo, estar bien, porque no es nada, absolutamente nada fácil. No es nada fácil, no es mismo que sí, Elo, se llama María Ángeles. Una revisión tan detallada como esta daría fuego para muchos. A mí me ha resultado muy interesante porque me ha recordado